Ok. Bueno, primero entonces saludo, buenos días Álvaro, Angie, Brian, Daniel, Emanuel y Santiago. Espero que estén muy bien. Entonces, hoy es, digamos, la penúltima clase, digamos, por orden de temas. Preferí hoy entonces dar la introducción, bueno, más que sí, dar la introducción al taller no, al proyecto computacional que tenemos planillado, y dejamos el tema de física nuclear para el jueves, que es como el último tema, el tema de cierre del curso, del cual, pues digamos, no creo o no entra mucho, no entra tema realmente, no tengo planeado meter tema dentro del examen final, es más como por cultura general, ese último tema, que no significa que no sea importante, simplemente significa que no nos da el tiempo para evaluarlo concienzudamente. Entonces simplemente lo vamos a mirar unas generalidades. Pero bueno, lo que sí vamos a alcanzar a mirar, y por eso lo organizo de una vez para que tengamos tiempo, es el tema del proyecto computacional, que tiene mucho que ver con el tema de la línea de 21 centímetros que hemos estado trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, voy a hacer una introducción, bueno, más que una introducción, como una introducción. Y después les voy a mostrar un código, bueno, un notebook que tengo para explorar los datos con los que vamos a trabajar. ¿Ok? Y ya después de la clase yo les doy a ustedes el enunciado con todo lo que hay que hacer para este tema. Pero por ahora simplemente vamos a hacer una cuestión muy exploratoria de los datos. Entonces, la idea es la siguiente, la idea es que nosotros vamos a tener acceso a unas observaciones de la línea de 21 centímetros, eh, o más bien la emisión del hidrógeno neutral que en reposo ocurre a una longitud de onda de 21 centímetros. Vamos a tener observaciones en un rango amplio de longitudes de onda, lo cual hace que tengamos acceso no solo a las regiones llenas de hidrógeno neutral que están emitiendo esa línea en reposo respecto a nosotros, sino también las que se están moviendo respecto a nosotros, es decir, donde se involucra el efecto Doppler, eh, principalmente. Vamos a tener acceso entonces a unas observaciones que están dadas en unas coordenadas que son las coordenadas galácticas. Por si acaso, valga la pena recordar cómo funcionan, bueno, además vamos a ver en latitud galáctica cero, o sea, sobre el plano de la galaxia directamente. Pero esto es simplemente como para recordar un poquito cómo son las coordenadas galácticas, especialmente en términos de la longitud galáctica. Entonces, en términos de la longitud galáctica cero apunta al centro de la galaxia y se mide, perdón, respecto a dónde está el Sol ubicado en este momento. Nosotros vamos a tener acceso a unas observaciones más o menos en esta dirección, a grandes rasgos, como en esta dirección, como a 140 y pico grados de longitud. ¿Listo? Entonces no vamos a tener acceso a todo el brazo, a todos los brazos de la galaxia, no, solo es una región relativamente pequeña, pero pues muy densa en datos. ¿Ok? Esas observaciones, como lo mencioné la vez pasada, nos van a permitir entonces mapear la estructura de la galaxia. Si nosotros estamos acá, en principio observando más o menos en esta dirección que decíamos de 150 grados, entonces fíjense que en nuestra línea de visión nos vamos a encontrar, bueno, nuestro brazo, el brazo local. Por aquí nos vamos a encontrar el brazo de Perseo y si estamos de buenas nos vamos a encontrar el brazo externo. ¿Listo? Este es el de Perseo y este es el brazo externo. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar esencialmente tres parcelas de gas. ¿Sí, Santiago?
Profe, una pregunta. Nosotros también hemos conseguido datos del brazo que está como abajo del dibujo que fue. Claro, sí, 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 sí. Obviamente eso no, digamos, hay como cierta, no tengo esa diapositiva acá, pero bueno, está más o menos relacionado con esta sombrita que se ve acá. Eh, digamos que hemos podido mapear todos los brazos de la galaxia en todas estas direcciones, ¿sí? Excepto por aquí en esta sombrita, donde ya aquí comenzamos a ver los efectos de las sobredensidades que hay en el centro de la galaxia, pues que hay mucho gas y hay mucho gas ionizado que no nos deja ver, no nos deja ver muy bien esa línea, digamos como que el continuo de emisión de radio es más alto que lo que permitiríamos ver fácilmente con la línea. Pero sí se han hecho mapas muy completos del hidrógeno en la galaxia. De hecho, hubo uno muy recientemente eh, que, que hablamos, pues muy recientemente, sí, creo que fue este año. Sí, claro, sí fue este año que hablamos en el podcast, que fue sobre un mapa con el VLA que lideró Juan Diego Soler, que es un colombiano que trabaja ahorita en Italia, se acaba de mudar a Italia, en ese momento trabajaba en Alemania. Y descubrieron una estructura, una mega estructura que llamaron Magdalena, ¿no? Pues, porque el man es colombiano, entonces le puso ese nombre. Pero sí, se ha podido mapear una gran parte de la galaxia de esa manera. Y pues ya al nivel que ya no solo se van a ver las estructuras a gran escala como las que estamos interesados ahora, sino como estructuras muy, muy finas, muy pequeñas comparadas, por ejemplo, con estos brazos galácticos, las subestructuras. Ok, de hecho, sí, parte de lo que se hace es observar también en estas direcciones para encontrar como la componente tangencial de estos movimientos. Ahorita no vamos a ver esa componente tangencial de esos movimientos, digamos, respecto a nosotros, sino que solo nos vamos a concentrar, como les dije, en los movimientos de los brazos respecto a nosotros. Bueno, entonces esto les había mostrado yo la vez pasada. Nos vamos a concentrar principalmente en longitud galáctica, no en latitud galáctica. En latitud galáctica vamos a observar es la dirección 0, repito. Entonces, en la dirección latitud galáctica 0 estamos observando en la dirección del plano directamente de la galaxia, no hacia arriba ni hacia abajo de la galaxia, sino directamente sobre el plano. Y vamos a tener acceso a un subsector de este cubo de datos, lo que se llama el cubo de datos de velocidad del Canadian Galactic Plane Survey de 21 centímetros. ¿Sí? Nosotros vamos a ver como una región, si no estoy mal, más o menos como esta región. Más o menos. Bueno, estoy diciendo mentiras porque eso viene como hasta acá. Y entonces vamos a ver, si miramos la emisión del hidrógeno neutral en esa línea de 21 centímetros, pero que dependiendo de dónde, qué tan rápido se está moviendo lo que lo está emitiendo, pues vamos a ver diferentes componentes de velocidad gracias al efecto Doppler. Entonces vamos a encontrar cerca a velocidad cero lo que llamamos el brazo local espiral, que es esencialmente la nube de material que nos rodea. Después no vamos a encontrar nada, lo cual muestra que hay un gap, como una cavidad entre nosotros y el brazo de Perseo. El brazo de Perseo lo vamos a encontrar aquí a esta velocidad, más o menos, a menos 40, 30 kilómetros por segundo. O sea, esa línea está corrida por el efecto Doppler más o menos 30, 40 kilómetros por segundo. Y si, por ejemplo, se hiciera una sobreexposición de esta imagen, se alcanzaría a ver el brazo externo. ¿Sí? O sea, se vería otro gap por acá, como otra cavidad entre el brazo de Perseo, o sea, que el brazo de Perseo en adelante no es continuo, sino que también hay como un pequeño hueco, una pequeña cavidad, y más allá entonces encontramos el brazo externo también en espacio de velocidad, como por acá. Por acá, más o menos en este rango de velocidad encontramos el brazo externo. Como a 60, 70 kilómetros por segundo.
¿Ok? Sí, simplemente viendo en esta línea de visión, pues encontramos por aquí nuestro brazo local, el brazo de Perseo y el brazo externo. ¿Ok? Vamos a ver esencialmente la línea más brillante que vamos a ver en nuestro espectro va a estar relacionada directamente con el brazo de Perseo. Sí, entonces les voy a mostrar un ejemplo y vayan pensando por qué será eso que está ocurriendo, por qué será que está ocurriendo eso que les menciono. Pero y aquí también se nota en este espectro, sí, en este espectro, que si miramos en esta región que les estoy mostrando, lo más brillante, donde se ve más intenso este diagrama, es precisamente lo que corresponde al brazo de Perseo, y no necesariamente al brazo local, ni necesariamente al brazo externo. De hecho, el brazo externo, pues como les dije, toca sobreexponer un poco la imagen, saturar un poco la imagen para poderlo ver. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Por qué creen que el brazo de Perseo es el que más brillante se ve ahí? ¿Qué opinan? Ok, lo quiero decir por decir, pero no sé si ¿Está sea bien? la razón, pero es lo único que se me ocurre ahora mismo. ¿Es el más cercano? No, no realmente. Esa no es necesariamente la razón, ¿no? Está mucho más poblado. Está mucho más poblado. Pareciera que sí. O sea, aparentemente eso es, pero no. Recuerden que esencialmente con la intensidad y el ancho de la línea, nosotros podemos, eso lo vimos la vez pasada, podemos estimar la densidad de columna. Es decir, no es realmente qué tan cerca o qué tan lejos esté, no, simplemente es en nuestra línea de visión qué tanta densidad de átomos vemos. Entonces, según esto, donde más densidad de átomos vemos es en el brazo de Perseo. Entonces, perdón, que dije, tal vez fui demasiado cortante ahorita. Comparado con el brazo externo, el brazo de Perseo sí está más poblado, es decir, sí está más densamente poblado. Pero esa no es la razón por la que lo vemos más brillante, por ejemplo, que nuestro propio brazo. Entonces, ok, ya llegamos a parte de la respuesta. Parte de la respuesta es, correcto, el brazo de Perseo contiene más material, más densidad de material que el brazo externo. ¿Por qué? Pues porque el brazo externo está más lejos, cerca de cuando ya no hay más galaxia, entonces pues ya empezamos a encontrar menos material. Bien, pero entonces muevo otro poquito la pregunta. ¿Por qué el brazo de Perseo lo vemos más brillante que el brazo local, digamos, nuestro brazo? Profe, quizás pues, haya mucho gas ionizado, ¿sí es lo que estamos observando? No. No, es neutral, neutral. Si estuviera ionizado, el electrón no podría hacer sus transiciones, estaría por ahí volando en el aire. Si necesitamos que el electrón esté agarrado, pues no puede estar ionizado el gas. No sé, otra cosa que se me ocurre es que se nos está acercando. No. Sí, sí, o sea, eso es verdad, pero eso no es la razón. O sea, es verdad que nos estamos acercando allá, pero pues realmente no. Eso lo único que va a hacer es que la línea se corra, pero no tendría por qué aumentar la intensidad ni bajar la intensidad de la línea. Simplemente se corre en espacio de frecuencia, por lo tanto se corre en espacio de velocidad también. Natalia. Profe, pues no estoy segura, pero de pronto el hecho de que como hay mayor densidad, me imagino que eso aumenta la temperatura y eso hace que sea más ancha lo que vimos como hace dos clases, el ensanchamiento térmico y por eso de pronto lo vemos más brillante, pero no sé. Eso aporta la respuesta que decíamos ahorita, en cuanto a que efectivamente eso que yo observo del brazo de Perseo comparado con el brazo externo es verdad. Eso que estás diciendo es completamente cierto. Esa línea va a ser más ancha, de hecho no es muy notorio acá, tal vez es más notorio si miramos un espectro de ejemplo. Este es un espectro de ejemplo, perdón que no, pucha, se me pasaron las unidades. Velocidad en kilómetros por segundo, eso se arregla rápido.
y esto es temperatura de brillo en Kelvin. Pero esencialmente el espectro se va a ver algo así. Por aquí va a estar el espectro, perdón, la línea emitida por el brazo de Perseo. Esto es para una sola, para un solo apuntamiento, digamos. Para un solo apuntamiento. Este es el brazo de Perseo. Esto estaría relacionado con el brazo externo. Entonces, efectivamente, esa línea que yo vería emitida por el brazo externo es más cortita, es más angosta que la del brazo de Perseo. Eso es verdad y eso obedece tal cual a lo que estás diciendo. Es decir, tenemos menos material en ese brazo. Pero esa no es la razón por la cual vemos menos brillante el brazo local que el brazo de Perseo. Denme un minutito, échenle cabeza y ya vuelvo que tengo que organizar aquí una cosa. Listo, perdón, es que mi hija no fue hoy al colegio y me toca organizar el desayuno. Entonces me toca ahí como estar pendiente. Bueno, Santiago. Profe, vea, tengo la última. No será por es que aquí en la presentación es como recordando, y no será por el límite de Rayleigh, ¿cómo se dice eso? Rayleigh Jeans. No, porque eso aplica para emisión en el continuo y esta no es emisión térmica, esta es emisión de línea. Sí, de hecho, el hidrógeno está en equilibrio, pero recuerden lo que les mencioné la vez pasada, está en equilibrio colisional, es decir, lo que puebla estos niveles superiores son las colisiones. Natalia. Profe, de pronto haciendo la analogía de la razón por la que uno no puede ver como toda la galaxia, por decirlo así, sin una parte, entonces, como nosotros en este momento estamos metidos en nuestro brazo, no lo podemos mapear del todo, pero si es un brazo externo, sí. Esa es. Muy bien. Esa es. Nosotros estamos metidos dentro del cinturón de Orión, entonces solo vemos la mitad de nuestro propio cinturón. ¿Sí? Nos perdemos la otra mitad. No estamos mirando sino en una dirección. Hacia acá no estamos mirando, nosotros no tenemos acceso al otro pedazo, digamos, de nuestro brazo. Entonces solo vemos medio de nuestro brazo, mientras que vemos un brazo entero de Perseo y un brazo entero externo. Si no podemos mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo en nuestro propio brazo. ¿Ok? ¿Para todos quedó claro? Si alguien no, me dice y lo miramos otra vez. Pero esa es la razón, realmente. Estamos metidos dentro de nuestro propio brazo, entonces solo vemos medio de nuestro brazo. Entonces ahí digamos, no hay competencia. Ok, bueno, muy bien.
Bueno, esto lo mencioné también la vez pasada, no hay necesidad de entrar mucho más en detalle. A lo que vamos a tener acceso esencialmente son a diferentes espectros dentro de este rango, entre 142 grados y 147.3 grados. Entonces vamos a ir viendo cómo los diferentes espectros, cómo los espectros son diferentes a medida que yo voy cambiando mi apuntamiento. No son muy diferentes y muchos van a mostrarnos algunos features adicionales en los que no vamos a estar interesados. Por ejemplo, en este de 142 es muy notorio nuestro brazo local y el de Perseo. Y el externo no aparece. ¿Sí? En este de 147 está el local, ese es el que acabamos de ver. Ese es el anterior que les mostré. Brazo local, el de Perseo y el externo por acá. Y en este, por ejemplo, ya está un poquito más extraño. Estoy viendo un feature ahí raro. Seguramente esto mapea muy bien, demasiado bien la distribución de gas. Entonces, aquí estoy viendo el local. Aquí estoy viendo el de Perseo. Pero estoy viendo aquí como una sobredensidad, que no es el brazo externo necesariamente. ¿Sí? O sea, aquí es simplemente como una subestructura que hay. No me voy a preocupar por eso en nuestro taller ni en este acercamiento, pero digamos, valga decir que esto nos ayuda a mapear muy bien cómo está distribuido el gas en los brazos cercanos. Pero bueno, algo que vamos a poder hacer, más allá de cuantificar qué tanto material hay, es utilizar la distribución de velocidades que aparece acá, o sea, la ubicación de los picos que aparecen acá, para tratar de mapear cómo se está moviendo nuestra galaxia y digamos, cinemáticamente, cómo es la distribución en nuestra galaxia. Entonces resulta que nos vamos a basar en este diagrama. Este es un diagrama pues muy sencillo en cuanto a que solo ubica 3 puntos. El centro de la galaxia, nuestro Sol, y aquí algún punto que me voy a encontrar sobre el brazo de Perseo, en la línea de visión. Es el brazo de Perseo. Sí, esa es la intersección entre la línea de visión y el brazo de Perseo. Donde aquí está la longitud galáctica. Y nos vamos a preocupar por estas distancias. Nos vamos a dar cuenta que si solucionamos muy inteligentemente este triángulo, vamos a poder, por ejemplo, encontrar esta distancia R, es decir, qué tan lejos está el centro de la galaxia del brazo de Perseo. Y vamos a hacer ese cálculo, ese va a ser nuestro objetivo. ¿Cómo? Con base en esta configuración y esta muy importante velocidad entre Perseo y nosotros, vamos a poder reconstruir la estructura del brazo de Perseo en cuanto a radio. O sea, ¿dónde está ubicado el brazo de Perseo? Para eso vamos a necesitar unos datos. La distancia, bueno, aquí esto lo llamo R0. Esto es un pequeño error, porque esto es el radio solar. Esto es R0. R0 es lo que yo llamo la distancia del centro galáctico al Sol. Eso ya lo hemos trabajado. Distancia del centro galáctico al Sol. Vamos a aproximarla como 8 kiloparsecs. Y conocemos la velocidad del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea, o alrededor de la galaxia, en su órbita alrededor de la galaxia, como 225 kilómetros por segundo, aproximadamente. ¿Ok? Y con ese dato y esta configuración geométrica, en principio, todavía el problema es, digamos, un poco degenerado, es decir, es difícil poder despejar R a partir de la velocidad si no conozco bien cómo está girando toda la galaxia. Pero resulta que yo sí sé cómo gira toda la galaxia. Hay dos cosas que debo recordar acá, o que van a jugar aquí. Resulta que la galaxia presenta lo que se llama un
una curva de rotación plana. Originalmente podemos, si queremos pensar de esta manera, lo debemos a la materia oscura. O sea, la materia oscura hace que la magnitud de esta velocidad, de la velocidad del Sol alrededor de la Vía Láctea, y la magnitud de cualquier parcela de gas por acá, un poquito en los brazos externos, sea igual, ¿sí? En magnitud. O sea que la galaxia está toda girando así, con la misma velocidad. ¿Yo cómo sé eso? Pues porque yo miro otras galaxias y en otras galaxias yo veo que la curva de rotación es plana, es decir, miro la velocidad de diferentes parcelas de gas en a diferentes radios en otras galaxias y me doy cuenta que esa curva, en vez de decaer como Kepler, se mantiene constante, y eso es debido a la presencia de materia oscura. Por otro lado, y eso pues es parte de lo que me preguntaron ahora rato, si yo mapeara estas componentes tangenciales de la velocidad, si yo por ejemplo mirara puntualmente en estas direcciones con la línea de 21 centímetros y mapeo entonces la velocidad tangencial de cada uno de los puntos de la galaxia que estoy observando, entonces yo voy a poderme dar cuenta de lo mismo, que efectivamente la curva de rotación es plana, es decir, que todas las velocidades tangenciales son la misma. Entonces, eso me ayuda a restringir mucho el problema, porque eso lo que me va a permitir es que lo que antes era desconocido, que era esta velocidad de acá, ahora, si bien no conozco realmente esa dirección, pues por lo menos puedo saber que esa magnitud es la misma. Si soluciono ese triángulo, entonces voy a llegar a esta relación de acá, que me dice, vea, puedo encontrar la distancia del centro galáctico a Perseo si tengo la distancia del centro galáctico al Sol, si tengo... Ay, pucha, me toca poner a cargar este bicho. ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Quieres hacer una pregunta? Ah, sí, es que no he aprendido el micrófono. Vale. Profe, esa velocidad en la línea de observación, ¿es la componente de la velocidad en la línea de observación? Correcto. Pero no sería en la otra dirección. ¿Por qué? Es que pues esa velocidad proyectada en esa línea no apuntaría en la otra dirección. Es que No, porque respecto a nosotros. Okay. O sea, esta velocidad, o sea, por eso es que están estas dos. Está esta de aquí, esa está en otra dirección. Esa es la velocidad de esa parcela de gas alrededor del centro de la Vía Láctea. Esta es la velocidad de esa parcela respecto a nosotros. ¿Sí? Esa es la velocidad, esa velocidad que dice a lo largo de la línea de visión es esta. Eso es menos 50 kilómetros por segundo. Entonces, esa parcela de gas acercándose hacia nosotros desde nuestro punto de vista. Ok, entonces, como les decía, solucionando el triángulo podemos llegar a la distancia entre el centro galáctico y Perseo, conociendo nuestra distancia del Sol al centro galáctico, conociendo la velocidad de desplazamiento del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea, que es 225 kilómetros por segundo, y conociendo el apuntamiento, es decir, la longitud galáctica, en coordenadas galácticas. ¿Listo? ¿Y qué más? Bueno, sí, obviamente la muy importante, que eso es lo que va a ser nuestra principal variable aquí, porque todo lo demás, pues, digamos, lo tenemos fácil. Lo que no tenemos tan fácil va a ser entonces esta velocidad, la velocidad a lo largo de la línea de visión, que la tenemos que encontrar.
Santiago, Profe, no recuerdo si ya lo dijo. Esa longitud se mide sobre el plano galáctico. sí, no, no necesariamente, pero estamos observando sobre el plano galáctico. La manera como medimos esa longitud es así. Sí, ya recuerdo, gracias. Listo, pero realmente nuestro problema es latitud cero. Latitud igual a cero. No es que no se pueda solucionar con otras latitudes, ahorita vamos a mirar eso. Pero bueno, eso también me permitiría solucionar ese triángulo, me permitiría también encontrar, por ejemplo, esta distancia también. La distancia entre nosotros y el brazo de Perseo de esta manera. ¿Sí? Con esta otra formulita, pues que se deduce de ahí mismo. Perdón. Viene a partir de las mismas consideraciones geométricas. De hecho, si nosotros consideramos una latitud, se podría también trabajar. Yo no le he metido mano a esto, pero también existe una manera de trabajar para hacer esa reconstrucción, si consideramos una latitud distinta a cero, pero esto no entra en el taller. Si estuviéramos mirando un poquito por encima del plano galáctico, también esa configuración se puede considerar. Si tienen más curiosidad, aquí está este enlace que tiene más información al respecto. Sí, si la línea de visión no es exactamente sobre el plano galáctico. Pero para facilitar las cosas, yo seleccioné unos datos que solo hacemos un corte horizontal, digamos, respecto al plano de la galaxia. Ok. Bueno. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que vamos a querer hacer. Vamos a querer extraer esa distancia, esta de acá, que señalé en amarillo. Esa es la distancia que vamos a querer obtener con base en las variables que van a ser la velocidad a lo largo de la línea de visión, la velocidad relativa, o sea, es esencialmente una resta de esos dos vectores, la longitud galáctica y unos parámetros pues, que van a ser esta velocidad de acá y esta distancia de acá. Pero esos son parámetros. Eso los medimos de manera diferente. ¿Listo? La principal suposición, recuerden, es que esta curva de rotación es plana para nuestra galaxia. ¿Sí? Lo cual no podemos saber a priori. Es decir, solo mirando los datos, eso yo no lo puedo conocer. Solo mirando estos espectros, eso yo no lo puedo saber. Necesito mirar en otras direcciones, necesito hacer observaciones de otras galaxias para poder llegar a esa conclusión, porque si no el problema es degenerado. O sea, hay una degeneración ahí entre la velocidad a lo largo de la línea de visión y pues la velocidad del brazo de Perseo, del sector de brazo de Perseo que estoy mirando. Entonces, ahí sería problemático. Pero podemos asumir que esa curva de rotación es plana, que esa velocidad tangencial es la misma, y eso nos permite entonces romper esa degeneración que hay. Bueno, aquí la cosa se me complica un tris, porque, a ver, pasa que, como siempre me está molestando el computador, entonces me va a tocar tratar de mostrar con el computador, pero si me falla, pues me toca aquí hacer como alguna magia. Pero bueno, les voy a compartir aquí por el chat un repositorio, que es donde están los datos que vamos a trabajar. La acabo de enviar. Si pueden correrlo, si tienen alguna instancia donde lo puedan correr, localmente lo pueden hacer. También existe la posibilidad de correrlo en línea, en la nube, por medio de Binder. Profe, me sale que no. ¿Qué sale? No, nada, olvídelo, fue mi internet. Ok. Este repositorio lo vemos acá. Esencialmente tenemos el notebook que vamos a trabajar.
es este de acá, se llama Explore 21 centímetros. Este de acá. Ese es el que vamos a trabajar, este de la mitad. Pero están ahí los datos también. Obviamente les voy a enviar el enunciado donde dice qué es lo que exactamente hay que hacer. Ahorita simplemente quiero hacer como una exploración de los datos. Entonces les decía, si tienen alguna instancia local donde lo puedan correr, pues entonces les recomiendo que descarguen todo el repositorio y lo corran localmente. Si no, esto lo probé antes de clase, no está funcionando tan bien como me gustaría, pero lo pueden intentar. De hecho, ahorita pues salimos a un corto receso. Voy a dejar un rato para que instalen, para que traten de dejar esto localmente. Igual, si no lo pueden hacer en clase, tampoco hay estrés. Simplemente, pues, como les dije, vamos a hacer una exploración de los datos. Entonces, no les tiene que correr localmente, necesariamente. Pero vamos a hacer la prueba, simplemente para ver si nos funciona, de presionar este botón que dice Launch Binder, lo cual debería abrir una instancia en la nube de... ahorita sí funciona. Solo que se va a demorar. Una instancia en la nube de este repositorio con los requerimientos que necesito para hacer esa exploración. Entonces ahí está creando una máquina virtual, está instalando todo lo que se necesita. En principio esto solo lo tiene que hacer una vez. O sea, una vez en general. Si ustedes le hacen clic después, en principio ya no vuelve a hacerlo y ni siquiera lo tiene. O sea, corre una vez cuando se desactualiza. Pero ya después queda como la imagen ahí fija y no importa quién lo abra, no tiene que pasar esto. Esto sigue un rato mientras compila y crea la máquina. Esto tiene un problema, esto de MyBinder tiene muchas cosas chéveres, por eso lo uso, pero también tiene un problema, y es que digamos, nada de lo que hagan queda automáticamente guardado. Si quieren guardar el progreso que ustedes hagan, tienen que descargar el notebook y dejarlo en su computador, porque si no, todo queda en el aire. Y si uno no le hace nada durante, digamos, 5 o 10 minutos, entonces se desconecta. Es simplemente como para hacer demostraciones muy light. Pero bueno, entonces hagan la prueba, vamos a un receso, volvamos a las 9, o no, 9:05, para que tengan tiempo de cacharrear y desayunar. Ok, yo también voy a aprovecho y organizo las cosas acá. ¿Listo? Nos vemos entonces a las 9:05.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola. Mm. Hola, hola. Profe, ¿usted nos escucha? Tengo aquí con problemas. ¿Mm? Oh, pucha. Qué raro. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, Ah, ahora sí, pero no estoy pudiendo compartir pantalla por ese lado. Me voy a arriesgar a compartir por el lado de acá. Bueno, no, pero ahora sí me está funcionando. Es una locura. Este iPad ahora me está. No, no gallo. Bueno, profe, pero va a compartir es lo del código, porque si quiere lo comparto yo, que lo tengo aquí abierto. Profe, está en mute. gracias. Creo que el problema es que intenté correrlo aquí desde el iPad y creo que eso fue demasiado para el pobre bichito. Sí, creo que ese es el problema. Porque que se escuche bien el audio. Bueno, pues intentemos aquí otra vez. Entonces voy a compartirles una pestaña que es donde tengo, pero es que ya la quité. Bueno, hay una recomendación aquí que me toca hacer y es que mm, una de estas líneas, no sé por qué se metió aquí en tal vez la última vez que lo guardé sin darme mucha cuenta, que es esta de acá, perdón, la que dice in5 en el repositorio. Esa toca ignorarla, o sea, esa toca quitarla, no sé muy bien por qué quedó ahí, toca ahorita quitarla y volver a subir el repositorio. Bueno, o sea, editarlo del repositorio. No entiendo por qué quedó ahí, queda como desorganizado ahí la parte de las velocidades, entonces por si acaso la quitan. Yo aquí en la versión del repositorio, en la versión del notebook que les voy a mostrar, eso no va a estar ahí. Entonces aquí les voy a compartir mi otro notebook. Vamos a ver si aparece. No aparece, todavía no ha aparecido. Profe, yo tengo una pregunta, pero es que Ujú. no, fue que yo no lo descargué, qué bien, pero hay creo que es un punto fix en la que es 21 centímetros guión bajo gal, guión bajo bel, que no me corre, pues era No, como, es que ese no es, ese ah, es solo este de Explore. No, porque ese es con los datos crudos y los datos crudos pesan como 500 megas. Entonces por eso no lo puse. Pero ahí dice en el repositorio, si quieren bajar el cubo completo, ahí dice dónde lo encuentran. Porque pues GitHub no me deja poner repositorios tan grandes. Sí, ahí está, ahí hay un enlace que dice dónde lo encuentran, pero no está funcionando la compartida de pantalla aquí tampoco. Casi que no.
Bueno, entonces aquí en el notebook, si todo sale bien, si ya ahí comienza a andar, cargo el archivo de velocidades, o sea, como el eje X de esos espectros. De una vez acá pongo aquí este factor de 1000 para pasar de metros a kilómetros por segundo, que es como más fácil la visualización. Aquí está el archivo de datos, 21 centímetros survey.txt. Hay otro archivo de datos ahí, que ese es el que van a utilizar en el proyecto, que dice full, 21 centímetros survey full. Ese es un poquito más denso, o sea, tiene más datos, pero esos son esencialmente los mismos. Aquí en este arreglo, perdón, lo amplío. En este arreglo, no lo está mostrando todavía, ese que se llama SPGR, ahí voy a meter los espectros. ¿Por qué los cojo de uno en adelante? Porque la línea 0 de este archivo, load.txt, contiene la información sobre la longitud galáctica. Si yo abro aquí ese A0, por ejemplo, encuentro es la longitud galáctica. Si abro si miro la línea 0. La línea 1 ya tiene informaciones sobre los espectros. Entonces por eso empezamos desde la línea 1. Listo, entonces de la línea 1 en adelante tengo los espectros y eso los almaceno en esta variable que se llama SPGR, los espectros. Y aquí voy a plotear el primero de los espectros, o sea, cada columna de ese array, entonces es un espectro correspondiente a la longitud galáctica que yo selecciono. Entonces, por ejemplo, la 01 es 147, 00, perdón, disculpen, 00 es 147.3 grados, este es el apuntamiento. Entonces, si yo escojo esa columna, la columna 0, o sea, el segundo valor, ¿no? El segundo índice, el primero son las filas, el segundo son las columnas. Entonces, escojo la primera columna, o sea, el 0, la columna 0, entonces me va a aparecer el espectro correspondiente a 147 grados de apuntamiento. ¿Sí? Que toca tener cuidado no plotear simplemente la línea 0, porque la línea 0, por ejemplo, tiene... ¿por qué no me ha entrado? Perdón. No va a cuadrar, va a dar un error aquí, pues porque no cuadran las unidades no, sino el tamaño del arreglo de velocidad y el tamaño del arreglo del espectro no Profe, cuadra. yo el repositorio que tengo es en el arreglo de SPGR, póngale 2 puntos y una coma antes de ese 0 y ahí ya le debería correr bien porque a mí me sale el espectro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Donde tiene SPGR y ahí abre los corchetes. No entiendo. Exacto, sí. Así en el chat, profe. Por eso, es que eso es lo que estoy diciendo. Estoy mostrando que si solo pongo la hilera 0 no me va a dar bien. Ok, En el perdón. repositorio originalmente está como ustedes me están diciendo. Entonces simplemente es para indicar, para recordarles que son las columnas, no las filas. Que si lo hacemos con las filas, no cuadran las líneas, no cuadra la longitud del vector del con la longitud de la línea. ¿Sí? Tienen tamaños diferentes, de hecho sería bueno verificarlo. El tamaño, por ejemplo, de uno de esos, por ejemplo, el arreglo de longitudes, perdón, es 103, mientras que el arreglo de velocidades es 172. Entonces, por eso no cuadra. Que es bueno que no cuadre porque eso nos permite evitar errores. Bueno, tengo la leve sospecha que esta vaina está que se desconecta.
Santiago, levantaste la mano, perdón, no me había dado cuenta. Sí, profe, es que tenía una pregunta. Bueno, el eje X son las velocidades y el eje Y es temperatura. Sí, correcto. Esto es temperatura de brillo en Kelvin. Sí, de hecho sí. Debería aquí poner X-label. Velocidad en kilómetros por segundo. Y en Y, la temperatura de brillo en Kelvin. Ok. Entonces aquí en la gráfica, que creo que ya varios de ustedes la deben tener abierta, está, como les digo, se ven, digamos, varios picos, pero se ve un pico principal que es el brazo de Perseo. ¿Listo? Que es la emisión debido al brazo de Perseo. Que está como entre menos 20 y menos 40 kilómetros por segundo. Eso es porque pues, nos estamos acercando hacia ellos, o por lo menos estamos viendo que se están acercando hacia nosotros. Cualquiera de las dos formas como lo queramos ver. Y lo que voy a intentar hacer es ajustar una gaussiana con esa línea. ¿Ok? Por eso aquí hay una pequeña función muy rápida. Con la cual voy a intentar hacer un ajuste primero a ojo y después voy a dejar que que un algoritmo de ajuste lo haga por mí. Pero primero lo voy a hacer a ojo, entonces por eso la defino así crudita. Entonces defino una gaussiana con una amplitud, una media, un mu, una desviación estándar, sigma, y esos van a ser los parámetros de mi gaussiana. Y voy entonces a hacer como un ajuste a ojo. ¿Cómo es ese ajuste a ojo? Por ejemplo, voy a darle a esa función gaussiana, le voy a dar como argumentos, bueno, primero x, que van a ser las velocidades para que me grafique todo el espacio de velocidades. Le voy a dar como amplitud a, le voy a dar el máximo de y, simplemente como el pico. Voy a decir, la amplitud va a ser la altura de este pico, que es ahí como 100 y pico, no sé cuánto es, 100 algo. Como posición central, o sea, el mu, voy a ubicarlo en el máximo, pero ya no en el eje Y, sino en el eje X. Entonces voy a identificar cuál es la velocidad que me da un máximo en Y. Y para eso entonces voy a utilizar la función de NumPy que se llama argmax, que no me ubica el máximo, sino que me ubica el índice correspondiente a ese máximo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Voy a poner el y.max. El y.max es 109. Es la coordenada, es la temperatura de brillo máxima, 109 Kelvin. Y no me está apareciendo. Bueno, ustedes lo pueden correr allá, y.max. Y voy a poner y.argmax, argmax, y me produce el número 62, que significa que ese valor corresponde al índice 62 en Y. ¿Sí? O sea, es el valor, como esto es en columna, sería la fila número 62. En la fila número 62 es que ocurre ese máximo. Entonces, si le paso ese índice a X, como tenemos ahí X, le paso el índice que da argmax, entonces encuentro pues el valor de X, o sea, en este caso sería la velocidad correspondiente al máximo. O sea, encuentro la ubicación del pico en velocidad. Y como ancho, no sé. Entonces por eso le paso el argumento 1. No sé cuánto es, no sé cómo estimarlo. Entonces simplemente voy a darle 1 y voy a plotear entonces esas dos funciones. Esas dos funciones, no, esos dos arreglos. Y es la gráfica que sigue a continuación. Donde está el espectro, está una gaussiana que está ubicada donde es
¿no? Si ustedes bajan, creo que la gráfica está ahí en el repositorio. Profe, si está mostrando exactamente la gráfica, creo que no lo No, podemos. yo ya les dije que no estoy mostrando, por eso lo estoy diciendo en los notebooks. Yo estoy viendo lo mismo que ustedes aquí. O sea, yo sé que no se está mostrando, pero por eso lo estoy diciendo. Y ahora dejó de funcionar del todo. Ok, ahí está ahora sí la gráfica. Entonces esa gráfica lo que tiene es el espectro más una gaussiana anaranjada, que obviamente no tiene nada que ver con la realidad porque pues no está ajustando bien para nada esa línea central, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el argumento pues yo no lo conozco, entonces pues voy a intentar hacerlo pues un poquito más hábilmente, entonces no sé, pues ustedes lo pueden hacer también ahí, como tratar de adivinar cuál es el ancho, no sé cuál será el ancho de esa línea, como 20 tal vez o 10, poner aquí 10 a ver si lo ajusta mejor, 10 es demasiado, a ver, 8, sigue siendo demasiado, 5 ya tiene más cara, pero está como un poquito corrido. Eso significa que tal vez estime mal el centro de esa línea. Entonces voy a hacerlo menos, voy a quitarle un poquito, ¿cuánto será? Como 1, 2 kilómetros, 3. ¿Será que se me corre para un lado? Se me corrió para donde no era. Más 2, digamos. Fue demasiado, más 1. Bueno, ahí hice un ajuste a ojo. Eso que acabo de hacer es hacer un ajuste a ojo. Y simplemente quise pasar una gaussiana y comencé a estimar así a lo bestia pues los parámetros de esa gaussiana que aparentemente mejor ajustan esa línea, ¿no? Obviamente, pues no es lo mejor, no estoy haciendo nada, digamos, aparte de echar ojo y darme cuenta que la gaussiana está cerca de la línea esa que estoy tratando de modelar, pero pues también tengan en cuenta que los algoritmos por lo general no hacen cosas muy diferentes a esto. Es simplemente ir probando, ir cambiando una que el ancho, después el alto, después la posición del centro, hasta que minimizan alguna variable de interés, por lo general una diferencia cuadrática entre la función objetivo y entre la función, perdón, que estoy intentando ajustar y los datos. Por lo general es algo así. Entonces, no es muy diferente, o sea, yo sé que se vio muy brocha esto, pero realmente los algoritmos no hacen nada muy diferente, solo que lo hacen con más dignidad, ellos simplemente muestran el resultado y ya, no le muestran no todo el proceso. Ok, pues yo puedo jugar aquí con esto también, plt.plot, .legend para que aparezca aquí en la de abajo. Puedo intentar ajustar, por ejemplo, la línea chiquita. Entonces, esa línea chiquita que se ve aquí a la izquierda, la puedo ajustar, puedo tratar de ajustarla. También a ojo, está como donde no es, porque el centro no es en menos 40, sino como en menos 60 y pico, menos 65, digamos. Demasiado, menos 64.
Y ahí entonces, por ejemplo, estoy ajustando un poquito mejor esa línea, encontré el ajuste. Entonces, solo haciendo ese ajuste yo ya tengo bastante información, porque yo ya tengo el centro de la línea, tengo la intensidad y el ancho. Con eso, por ejemplo, yo podría intentar, por ejemplo, calcular la densidad de columna de hidrógeno. Ya con eso, solo con eso, con ese ajuste a ojo. Obviamente lo que les voy a pedir a ustedes no es un ajuste a ojo, sino que lo hagan por medio de un algoritmo. Y la razón es porque nosotros vamos a querer hacer ese ajuste para todas las longitudes galácticas que están aquí disponibles. ¿Sí? El ajuste del pico, ante toda la ubicación del pico central, eso es lo que más nos va a interesar. Bueno, también podría ser como ese integral para, por ejemplo, en este caso está ese np.traps, lo que hace es calcular una integral por el método del trapecio. Aquí esto no me va a funcionar porque no tengo un dB, pero si ustedes ponen ahí un dB sencillo, se podría encontrar dB, a ver, dB igual a el intervalo de velocidad. Velocidad 0 menos velocidad 1, o al revés, velocidad 1 menos velocidad 0. Para encontrar el dB, eso está uniforme, entonces no hay problema. Aquí, uy, ¿qué pasó? Ah, por lo que está negativo, que sí estaba bien hecho, 0 menos 1. Aquí con esa integral puedo comparar, por ejemplo, sí, podría encontrar cuál es la densidad de átomos de hidrógeno, que eso obviamente las unidades no son correctas, toca pasarlo a unidades adecuadas, porque esto toca multiplicarlo por una constante y dividirlo sobre una constante de normalización de la ¿o no? No, porque esto está en temperatura de brillo. Pero hay una constante que les mostré la vez pasada por la que se puede multiplicar este número. Pero sí, algo que me interesaría ver es, por ejemplo, dónde hay más hidrógeno en cuál de las dos líneas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo mismo aquí. Voy a correr esta en la línea gordita, la del brazo de Perseo. Voy a correr esa integral. Y el resultado de esa integral es 1372. No importa las unidades, lo que importa es que es más o menos un orden de magnitud por encima de la integral que hice para la línea chiquita. La integral que hice para la línea chiquita dio 155. La integral que hice para la línea gordita y grande fue 1372. Si comparo las dos, me doy cuenta que la diferencia es un orden de magnitud. Un orden de magnitud podría ser como un estimado razonable de qué tanto más, de qué tanto más denso es el medio interestelar, es el gas de hidrógeno en el brazo de Perseo comparado con el brazo externo. Sí, eso es un resultado que yo podría sacar así rapidito. Obviamente, si quiero ya cuantificarlo mucho mejor, pues me toca multiplicarlo por las unidades correctas, pero pues eso ustedes las tienen ahí en las diapositivas. Esto no es parte del objetivo del taller, del proyecto computacional, porque recuerden que el proyecto computacional es las distancias. No vamos a preguntar sobre la densidad, no. Eso es simplemente algo que se puede hacer con los datos que estoy ilustrando. Pero bueno, avancemos un poquito más. Lo que voy a hacer ahora es utilizar un módulo, una librería que se llama LMFit, que lo que me permite es ajustar pues modelos. Principalmente, creo que solo voy a necesitar el gaussiano. No sé por qué aquí está este modelo exponencial, no me acuerdo. Pero en principio solo necesito el gaussiano. Pues para ajustar unos datos a alguna función. Entonces, la manera como se corre este algoritmo, que va a hacer lo que hice yo ahorita a ojo, pero pues lo va a hacer, como lo dije, de una manera un poquito más elegante, pues no sé si elegante, pero sí discreta, es encontrar esos mejores parámetros. Entonces, lo que le voy a pedir a ese algoritmo es que me encuentre cuáles son esos valores que yo ahorita encontraba a ojo, ¿sí? O sea, la altura, la posición del centro, el ancho de la línea, para un rango de datos. Le voy a dar el rango de datos adecuado porque obviamente aquí pueden pasar como 15 líneas, entonces le voy a pasar, lo voy a acotar, le voy a decir, oiga, solo concéntrese como entre cierta parte y cierta otra para que pueda encontrar ese valor. Entonces, por esa razón,
por ejemplo, lo que va a ser el centro de esa distribución, voy a decir que esté entre menos 20 y menos 40. Voy a ponerle entre menos 40, sí, menos 20 y menos 40. Ah, no, mentiras, entre menos 20, el mínimo, menos 40, perdón. Máximo, menos 20 y el valor que empiece desde menos 30. ¿Por qué? Pues porque no sé dónde va a estar. Voy a decir, sospecho que está entre menos 40 y menos 20. Ese es el rango que le voy a dar para que busque el centro de esa distribución. Y le voy a decir, arranque en menos 30. Y ya. Para el sigma voy a hacer lo mismo. Voy a suponer un mínimo de 1 y un máximo de 10 y voy a dejar que arranque en 2. Y ahí él va a buscar. Y la amplitud, aquí esto hay una manera un poquito más inteligente de hacerlo. Vamos a ver si me funciona, así que no me acuerdo 100% bien. Pero vamos a ponerlo entre 20 y 3000 y que empiece en 1000. Ahorita pues es que hay una manera un poquito más chévere de hacerlo. Pero bueno, voy a darle los parámetros del ajuste. Voy a llamar a ese modelo Gauss 1. O sea, ese modelo Gauss 1 lo voy a poner acá a que corra con una evaluación del modelo. Que yo no sé si esto se necesita, este init. Tal vez no. Vamos a joder a ver si no funciona. Si funciona. No, tal vez sí. Vamos a hacer entonces el ajuste. Tratar de ajustar Y, dados ciertos parámetros. Los parámetros son estos de acá. Para la variable dependiente X. Independiente X. Y entonces vamos a ver si esto funciona. Efectivamente sí funcionó sin ese init. No me acuerdo para qué es. Pero entonces el reporte que me da es que me encontró el centro en menos 31 con un error relativamente pequeño del 2%. Un sigma de 10. Está tal vez demasiado grande para mi gusto, pero bueno. Da un error pequeño. La amplitud, ese es se llama height, perdón. Height es que se llama esta variable de acá. No amplitud, sino height, para que se parezca más a los valores que nosotros estábamos manejando. Entre 20 y 200, digamos que empieza desde 100, entre 20 y 200. Chun, chun, chun. Ahora sí. Ah, pero me lo da fijo, no, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué fijo? No me gustó que me lo diera fijo. ¿Qué pasa si hago esto? Ahora sí encontró la altura libre. Ok. Dio 92 con un error del 5%. Ok. Y me da un reporte así completo de estas estadísticas que por lo general no dan tanta información, pero bueno, está el chi cuadrado, está estos parámetros, estos valores, esos criterios de acá de que y el bayesiano, que lo único que me sirve, para lo que me sirven es para comparar este modelo con otros. Siempre busco minimizar estos números, pero por sí solos no me dicen nada. O sea, me tocaría correr otros modelos para ver si funciona o no. Pero no quiero entrar mucho en detalles de eso. Lo que sí quiero hacer es plotear ese resultado, a ver si me funciona. Init. No, ya sé para qué sirve eso y no me interesa. No comenté esa vaina de init, porque no me interesa, era simplemente dónde arranqué y él hacia dónde se movió. En este momento no me interesa. Y ese es el ajuste que él me hace. Ese es su best fit. Pues puede que no sea el que más me gusta, puede que no se parezca tanto a lo que yo estaba buscando. Está tratando de, como se dan cuenta, como el rango es amplio, el rango es entre 20 y 40, entonces él está tratando pues de ajustar todo el ancho de la línea. De todos estos datos que se ven ahí. Pero no importa, ahorita lo que me va a interesar es la ubicación de ese centro, que la extraigo con
se llamaría, a ver, ¿cómo se llama esto? Se llamaría, a ver. Out.param, sospecho que aquí están esos datos, sí. Entonces, en out.params, G1 center, correcto. Vale. No, ¿cómo se hace? Ah, ya, listo. Entonces, en params está los datos del best fit, por si los necesito. Out.params. Selecciono la G1 center, que es el centro de esa línea, y saco el valor y me da menos 31. Este es realmente el que más me interesa porque esta es la velocidad a lo largo de la línea de visión de esa línea. Y esa es la que yo voy a necesitar para enchufar dentro de la fórmula que les di para encontrar la distancia. ¿Sí? A grandes rasgos eso es como el procedimiento para extraer esa información, para extraer la información de la velocidad a lo largo de la línea de visión. No sé si tienen alguna pregunta, deben tener varias sobre la ejecución, podemos entrar en detalle si quieren porque pues tenemos todavía tiempo. Santiago. Profe, yo tengo una duda aquí bien grande, que es que yo lo estoy corriendo acá también, pero no me corre, más bien, no me corre esto. Tienes que ser más específico que eso. Esta. Ah, pues tienes que cerrar ese paréntesis. Pues es que está ahí cerrado. No, en el 3000. Después del 3000. Ah, no la había visto. No dije nada. No, es un error mío. Se fue ahí ese paréntesis. Se quedó ahí abajo. Brian. Tengo una pregunta con el ajuste. Uh-huh. El ajuste tiene como enfoque cubrir el pico de los datos o cubrir la mayor cantidad de datos, digamos, en la desviación. No sé si me hago entender. Sí, él realmente es muy difícil que yo le diga identifique solo esa línea, por lo que le di ese rango entre menos 20 y menos 40. Entonces él va a tratar, ustedes se fijan que la línea aquí, perdón, hago este zoom, la línea aquí tiene como un escalón hacia la derecha, ¿sí? O sea, está la línea y baja y hace como un escalón. Entonces el ajuste lo que está tratando de hacer claramente es abarcar ese escalón también. Ese escalón, ¿a qué se debe? Claramente ese escalón no es parte del ancho de la línea. Ese escalón debe ser más bien como una parcela de gas que hay ahí. Y parte de lo que ustedes van a tener que hacer es precisamente encontrar digamos, si este es el centro de la distribución y por aquí está el centro menos un sigma y aquí el centro más un sigma, ese les va a dar un intervalo de confianza para encontrar ese radio. ¿Sí me entienden? Como que va entre un radio mínimo y el radio máximo al cual voy a asociar el ancho del brazo de Orión. ¿Sí? Es como si estuviéramos aquí viendo la parte del brazo de Orión que está más lejos de nosotros o más cerca a nosotros y aquí, o sea, perdón, en el lado derecho, a un sigma hacia la derecha, estaríamos viendo la parte del brazo de Orión más cerca a nosotros y hacia la izquierda, el centro menos un sigma, estaríamos viendo la parte del brazo de Orión más lejos de nosotros. Estaríamos viendo como el ancho del brazo de Orión ahí. Esa es la información que me está dando ahorita. Ese ancho de esa línea, eso es lo que me está informando. No tanto que necesariamente la densidad de columna, por lo que les decía la vez pasada, que podemos tener aquí los dos efectos en uno.
Entonces, no solo tenemos el corrimiento Doppler físico de que se está desplazando o que estamos observando un desplazamiento de esa parcela de gas hacia nosotros, sino que si además hay varias parcelas de gas ahí, como se ve con ese escalón, que pareciera que hubiera otro pedacito de gas, entonces pareciera que ese otro pedacito de gas está un poquito más cerca de nosotros. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer también. Encontrar digamos, el centro menos un sigma, el centro más un sigma, e interpretar eso como si fuera el ancho del brazo de Orión. De Perseo, perdón, disculpen que me confundí. O sea que no se tiene en cuenta como esos pedacitos de gas flotante que puedan aparecer, solo el brazo. O sea, lo vamos a tener todo, vamos a tomar todo como si fuera todo el brazo, pero no vamos a tratar de identificar subestructuras ahí, ¿no? Ya algorítmicamente se nos complicaría mucho, porque igual habría que programar muchas cosas a mano, como decir, identifíqueme tal cosa, o sea, compáreme este modelo con uno que tenga, por ejemplo, 2 líneas, que eso también podría yo hacerlo. Podría darle ahí 2 líneas y tratar de que me identifique que efectivamente ahí hay 2 componentes y comparar los 2 modelos y darme cuenta que el modelo que tiene 2 líneas es mejor que el de solo una línea. Pero eso me complica algorítmicamente las cosas y pues no es el objetivo del curso. Tal vez en una electiva de bases de datos y algoritmia sí, pero en este caso creo que no quiero llegar hasta tan allá. Pero claramente si hay más componentes, lo que nos tocaría es identificarlas y demostrar que el modelo que incluye varias componentes es mejor que el modelo que solo incluye una gaussiana. Natalia. Profe, ¿usted nos podría subir el notebook con los cambios hechos, por favor, Sí, al caso? por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí. O sea, lo voy a subir, que es el de la clase de hoy. Que digamos, corre bien y ya ustedes vieron cómo corrió, ese es. No el del error que no quedó cerrado el paréntesis. Vale. Bueno, si no es más, entonces pues dejemos así por hoy. Nos vemos el jueves. El jueves vamos a tener, les recuerdo, nuestra última clase, que ya va a ser sobre el tema de física nuclear, que no entra, o sea, el tema del viernes no entra en el examen. Ese es más como, les decía al principio, más como cultura general astronómica, pues porque no nos da el tiempo. Manuel, una asesoría. Sí, dale, ¿qué necesitas? Profe, no, puede ser ya la clase. Termine de grabar. Bueno, entonces pues terminemos la grabación y nos vemos el jueves. Pues, pero una última pregunta. Dale, Brian, sí. Entonces, ¿para cuándo son las fechas? Que tengo, estoy como confundido con esas